y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde en el auditorio de Casa Presidencial, doctor Daniel Salas, ministro de Salud, doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, y a la señora Angie Cervantes, microbióloga y asesora institucional para el diagnóstico de laboratorios para COVID-19. Saludamos también a las y los colegas que nos acompañan esta tarde de manera presencial y a quienes nos siguen por los diversos medios. De inmediato, escuchamos al doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico para este viernes 24 de julio. Buenas tardes, don Daniel. Gracias, buenas tardes. Un saludo especial para el doctor Mario Ruiz, gerente médico, para la doctora Angie Cervantes, que también nos va a hablar hoy de un tema muy importante dentro de los esfuerzos que hacemos como país para llevar adelante el tema de la pandemia COVID-19. Y un saludo también obviamente a los presentes y a los que están siguiendo la transmisión. Al ser 24 de julio se registran 540 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 13.669 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 99 años. Tenemos 6.142 mujeres, 7.527 hombres, 9.778 son costarricenses y 3.891 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 11.144 adultos, 789 personas mayores y 1.623 menores de edad. 113 están en investigación. Con respecto a las personas que han logrado su recuperación, tenemos 3.505 que se distribuyen en 79 cantones. La cifra de hospitalizados para hoy asciende a 298 personas que están en los diferentes centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. 49 de ellas son de cuidados, están en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 26 hasta los 79 años. Con respecto a la cifra muy lamentable de fallecimientos, tenemos 7 fallecimientos reportados para el día de hoy. Del corte de ayer a hoy llegamos a un total de 87 fallecimientos, todos muy lamentables. Nuestro más sentido pésame a todos los familiares de estas personas que lamentablemente de alguna u otra forma se ha relacionado su fallecimiento con el COVID-19. Tenemos acá 30 mujeres y 57 hombres. El rango de edad va desde los 23 hasta los 99 años. Y yo quería, además de informar ya de los casos, referirme a 4 puntos muy específicos. El primero es que los lineamientos de vigilancia de la enfermedad COVID-19 del Ministerio de Salud fueron actualizados con el fin de que ahora en adelante las personas en un núcleo familiar o en un lugar en donde conviven, donde están conviviendo personas, si ya una de ellas sale positiva por laboratorio y alguno de los otros integrantes de ese centro de convivencia, de ese lugar del núcleo familiar o del núcleo de convivencia cercana, sale con síntomas positivos, o sea, refiere síntomas, no se le va a estar realizando la prueba, ya se va a considerar como un caso, digamos, positivo de COVID-19, por decirlo así. Yo sé que no es un caso positivo formalmente, pero para efectos prácticos lo vamos a manejar como un caso ya confirmado por COVID-19. Insisto en que tiene que haber síntomas, no es que automáticamente cualquier persona en el núcleo familiar ya se considera un caso. El aislamiento sí se va a indicar para todo el núcleo familiar. Tienen que cumplir una cuarentena, 14 días para los que están conviviendo con esa persona que ya fue positiva, pero en el momento que una de esas personas que están en cuarentena tenga síntomas, dolor de garganta, fiebre, dificultad respiratoria u otros, ya se considera un caso. También quiero aprovechar para reiterarles a todos los patronos que no se requiere, todos los patrones, no se requiere una notificación, un acto administrativo para levantar la orden sanitaria de aislamiento. Hay que recordar que esta tiene un periodo de vigencia que justamente abarca los 14 días y eso se levanta de forma automática.
O sea, ya en el momento en que se cumple ese periodo de la orden sanitaria, no tiene que haber un documento que diga que se levanta la orden sanitaria. Ya el mismo documento lo contempla. Así que eso faculta a los centros laborales para que puedan recibir a sus funcionarios sin requerir otro documento más que la misma orden sanitaria que se giró inicialmente. Y también eso es importante porque ningún patrono debe recibir funcionarios o personas que tengan síntomas positivos. Puede ser que una persona ya pasó los 14 días, pero si todavía tiene tos, tiene fiebre, sí tiene que referirlo a un centro de salud y el centro de salud definirá cuál es la conducta a seguir. Muchas de las personas ya al cabo de los 14 días de aislamiento o no manifestaron del todo síntomas o no, ya recuperaron su estatus sin síntomas, así que ya podrían eventualmente muchos volver, pero si tienen síntomas todavía, es responsabilidad también de las personas, de los funcionarios y del patrono no aceptarlo en el lugar de trabajo, sino referirlo a un establecimiento de salud para que se establezca la conducta a seguir, porque eso meritaría una nueva orden sanitaria. También, dentro de todo, yo hablaba ayer de que la logística y toda la complejidad de llevar adelante las investigaciones, el trabajo de campo, todo lo que ha sido las tomas de muestras, las investigaciones, las órdenes sanitarias, todas las coordinaciones, ¿verdad?, que se hacen todos los días con las diferentes entidades cantonales y comunales, ha llevado, en el caso de, sobre todo, la gran área metropolitana, no en toda la gran área metropolitana, pero sí en unas partes de la gran área metropolitana, a un atraso en la notificación de cerca de 3.500 órdenes sanitarias. La mayoría están en el cantón de San José, pero como indico hay otros lugares en donde no se ha podido girar esa orden sanitaria de forma oportuna. Entonces, también indicar que este retraso, llamar a todas las personas a que por favor, cuando ya se les tome una muestra, bueno, de hecho que ahora en adelante, gracias al apoyo que tendremos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la orden sanitaria se va a entregar, se va a notificar en el momento en que se toma la muestra y eso va a ayudar enormemente a poder hacer el control efectivo de la parte del aislamiento que es esencial para el control de la epidemia. Pero eso es importante indicarlo porque pues hemos estado trabajando, ¿verdad?, en todo lo que es la recuperación de la trazabilidad, pero también indicar en que muchas de estas personas, justamente como nunca se les emitió la orden sanitaria, pues lo que se está haciendo es un documento para indicar, ya incluso hay un 20% que ya cumplió el periodo de 14 días y no se requiere. O sea, más bien ya no se requiere, no, sino que ya no requeriría más bien sí de la orden sanitaria, pero entonces en ese caso ya se está trabajando para notificar a través del correo electrónico o en casos excepcionales de forma personal un documento que diga que ya pues no se requiere la orden sanitaria para los fines que correspondan. Y insisto en que aquí hay un asunto también de responsabilidad individual, las personas que se les ha tomado una muestra y no se les ha notificado la orden sanitaria de aislamiento, que por favor busquen cómo no, ¿verdad?, ya con síntomas, no vayan por favor a los lugares de trabajo, a los lugares donde hay público, porque ahí están con el riesgo de infectar a otras personas. Y también ya lo último, el punto número 4, que es con respecto a un llamado a la comunidad católica para efectuar la celebración de la Virgen de los Ángeles desde sus casas, recordando que la romería presencial está suspendida por un riesgo epidemiológico. Entonces también para hacer ese llamado y que por favor entendamos que es un momento difícil desde el punto de vista sanitario, social, económico, y que obviamente ha tenido repercusiones en todos los ámbitos, y uno de ellos es la no realización de la romería de forma presencial. Así que por favor, para que los católicos recordemos, o que se recuerde, que tienen que, o sea, no va a haber una romería presencial, sino que pueden seguir las actividades que ya la Iglesia ha anunciado en estos días, ¿verdad?, como lo que es la romería virtual o algún otro tipo de actividad, pero para que por favor entonces tengan presente esta situación que se presenta en el 2020, muy inusual en nuestro país, pero que responde justamente al bien mayor de la población de no propagar el virus a más personas. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas, ministro de Salud. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social,
quien nos informará sobre algunas acciones que se realizan en centros médicos. Buenas tardes, don Mario. Buenas tardes, señor ministro, doctora Cervantes, compañeros. Primero, yo quiero felicitar a toda la población que está utilizando mascarillas, que está utilizando careta, que están quedándose en sus casas, aquellos que pueden, que están protegiendo a la población adulta mayor, a todos los abuelitos, a las abuelitas, y que están esforzándose al máximo para evitar hacer fiestas, evitar hacer aglomeraciones y que están poniendo todo su empeño en salir adelante. Ahora cuando veníamos para acá, uno nota la diferencia, en las paradas de buses se ve la gente utilizando la mascarilla, también se ve en los buses la gente con la mascarilla, en los trabajos también se ve la gente que está utilizando y respetando todas las medidas, entonces felicitarlos a todos los que están cumpliendo con esto y a los que no, que por favor nos ayuden a hacerlo, esto lo tenemos que sacar entre todos. Hoy yo les voy a hablar de varios aspectos, uno de ellos lo va a profundizar la doctora Angie Cervantes, que es la experta que tenemos desde el punto de vista del laboratorio. Ella es microbióloga y ella ha participado en la elaboración de la estrategia que tenemos a nivel nacional para las pruebas COVID, que son las pruebas que se hacen a través de la nariz o con hisopados, puede ser también a través de la boca, para diagnosticar un paciente positivo o un paciente negativo. Como nosotros dijimos desde el día 1 que comenzó esta pandemia, hay varias cosas que podrían hacer falta en algún momento. Camas en los hospitales, si la demanda de camas, si se ocupan más camas que la cantidad de pacientes, de ahí podrían hacer falta camas. Equipo de protección personal, por eso nos hemos dado la tarea a través de la gerencia de logística de tratar de comprar y elaborar la mayor cantidad de equipo de protección personal. ¿Qué es el equipo de protección personal? Las mascarillas, las caretas, los gorros, las botas, las batas que usa el personal de salud. Equipo de protección, camas, personal de salud. El personal de salud es un personal que se puede fatigar, que se puede cansar, que se puede enfermar. Entonces estamos dándonos la tarea de contratar más personal porque se está ampliando la capacidad instalada de la caja. Entonces vamos a ocupar más personal y al mismo tiempo podría ser que el personal esté cansado o personal que se ha enfermado y que tenemos que mandar en cuarentena a la casa. Gracias a Dios por el momento del personal que se ha enfermado, solamente el doctor Albernas ha fallecido. Fue muy lamentable el fallecimiento de él, pero el personal de salud está en riesgo de enfermarse. Y el otro cuello de botella o la otra cosa que podría faltar en algún momento son las pruebas diagnósticas. Nosotros nos hemos dado la tarea de adquirir pruebas diagnósticas que se llaman PCR, que son reacción de cadena de polimerasas. Son unas pruebas específicas que tienen una calidad determinada que se tienen que utilizar para el diagnóstico de COVID. Estas pruebas y todo esto de lo que estábamos hablando, todo el mundo, todos los países del mundo las están tratando de comprar al mismo tiempo. Las pruebas, los reactivos, las máquinas que se utilizan para procesarlas y el personal especializado para hacer los diagnósticos es un personal escaso también. Eso nos ha llevado a que en algunos momentos las máquinas que nosotros tenemos para el procesamiento, para determinar si una prueba es positiva o negativa, han fallado. De hecho, ayer la máquina Cobas estuvo fuera de funcionamiento 4 horas. ¿Qué implica esto? Nosotros estamos haciendo, en junio nosotros procesábamos unas 2.000 pruebas por semana. Actualmente estamos procesando hasta 2.000 pruebas diarias. En junio, de las 2.000 pruebas por semana que teníamos, daba positivo más o menos un 2%, tal vez un poquito más. Actualmente, de las 2.000 diarias que procesamos, están dando positivas hasta un 24%. La doctora Cervantes les va a profundizar más acerca de la estrategia que estamos elaborando para evitar el desabastecimiento de pruebas. Es una estrategia intensa donde está participando personal del ministerio, de la caja, de la empresa privada, porque tenemos que asegurarnos conseguir la mayor cantidad de pruebas posibles, pero que sean PCR, de reacción en cadena de polimerasas. La doctora Cervantes les va a explicar también por qué es que las pruebas rápidas no las recomienda la Organización Mundial de la Salud por el momento. También quiero hablarles sobre la situación en el Hospital Blanco Cervantes. En el Hospital Blanco Cervantes dieron positivos varios pacientes, 7 pacientes dieron positivo entre ayer y antier. Estos pacientes, en conjunto con la dirección del hospital y con la doctora Milena Bolaños, a quien le agradezco muchísimo la ayuda, y con personal del SEACO y a través del personal de la CAET, los trasladamos al SEACO.
Ya estos pacientes están todos en el SEACO, se mandaron para la casa más o menos unos 70 funcionarios del Hospital Blanco Cervantes, algunos de ellos positivos, otros porque fueron contactos de los positivos, y vamos a estar observándolos. Y en caso de que se presentara algún otro paciente positivo, la estrategia que definimos es que se trasladan inmediatamente al SEACO o a algún hospital nacional. En el Hospital de San Carlos, el día de hoy tuvimos la noticia de que una compañera de la dirección dio positivo, de la dirección médica. Esto implicó que en conjunto con el Ministerio de Salud hicimos un barrido epidemiológico y 7 funcionarios del hospital, de la parte de la dirección médica y de la dirección administrativa, se enviaron a la casa a cumplir su periodo de cuarentena o de aislamiento. Entre estos funcionarios está el doctor Carrillo, que es el director del Hospital San Carlos. El doctor está en muy buen estado general, yo hablé con él hace poco, el doctor y todos los funcionarios de la dirección médica y administrativa están en muy buen estado general. Pero como medida preventiva se envían para la casa a cumplir el periodo de cuarentena. Mientras tanto, la dirección del hospital la va a asumir el doctor Chavarría, Randall Chavarría, en conjunto con la dirección regional de la Huetar Norte. Y las funciones del hospital van a continuar. De hecho, esto es algo que nos puede pasar a cualquiera. Todos estamos expuestos a enfermarnos o a estar cerca de un contacto positivo y las cosas tienen que continuar. Los hospitales tienen que seguir funcionando, las empresas tienen que seguir funcionando y es parte de la vida o de la nueva normalidad de la que tenemos que aprender a convivir. En cuanto al Hospital México, quería contarles que el día de hoy la cantidad de pacientes, como lo dijo el doctor Salas, ha ido aumentando. Cada vez tenemos más pacientes hospitalizados, tanto en salón, que son pacientes que están en una condición entre moderada y leve, y en las unidades de cuidados intensivos. El día de hoy, el Hospital México, me decía el doctor Douglas Montero, ya tiene el piso 7 asignado completamente a pacientes con COVID y el piso 6 asignado también a pacientes con COVID. En el Hospital México la estrategia va a ser irlo llenando de arriba hacia abajo hasta donde podamos, porque recordemos que también tenemos que dejar espacio para pacientes de patologías no COVID. En la estrategia que planteamos inicialmente, que la habíamos compartido con ustedes, el Hospital México recibe apoyo del Hospital de Alajuela. Por el momento, el Hospital de Alajuela ha podido continuar dando ese apoyo al Hospital México. Con respecto al Hospital San Juan de Dios, hace poco hablé con el doctor Mario Cibaja y con la doctora Ileana Balmaceda, que son el subdirector y la directora del hospital. Y en el Hospital San Juan de Dios, en la torre de medicina interna, el piso 2, 3 y la mitad del cuarto ya están asignados completamente a pacientes COVID. Podemos seguir ampliando un poquito la capacidad. De hecho, cada día conforme se van necesitando más camas, entonces se van adecuando, pero estas camas implican la contratación de más personal. Y además recordemos que parte del personal, sobre todo del Hospital San Juan de Dios, se tuvo que enviar a la casa porque varios de ellos dieron positivos en sala de operaciones y también en hospitalización. Esto refleja la cantidad de pacientes que van aumentando día a día en el sistema. Con respecto al Hospital Calderón Guardia, se habilitó 50 camas en la Torre Norte, se está habilitando la Torre Este, el piso 6 y 7, que estarían en operación probablemente a inicios de la próxima semana con pacientes de cuidados intensivos, y tenemos la estrategia de contratación de personal para habilitar estas torres. Se van a contratar más o menos 400, tal vez un poquito más de personas, profesionales sobre todo de enfermería y médicos generales, que también terapistas respiratorios, que son el personal que se necesita para el manejo de estos pacientes. Con respecto al SEACO y al INS, que le agradecemos profundamente al INS la colaboración que nos ha dado con las 48 camas que nos prestaron. Esas camas también traen recurso humano. El INS está poniendo personal del INS que estamos trabajando en conjunto, utilizando el EDUS, ambas instituciones, y eso nos ha permitido ampliar la capacidad. Actualmente ya hay pacientes en el INS y hay pacientes en el SEACO. Creo que en el SEACO hay unos 70, era el número que había en la mañana, y en el INS hay cerca de 20 pacientes. Con eso logramos aumentar la capacidad instalada. Y por último, quería hablarles sobre el Hospital Nacional Psiquiátrico. Nosotros estamos explorando opciones en caso de que se requieran más camas para pacientes COVID o más camas para pacientes no COVID, porque recuerden que aquí nosotros tenemos que seguir atendiendo las emergencias, los infartos, los pacientes con diabetes descompensadas o que requieren de procedimientos quirúrgicos.
El martes, el gerente de infraestructura, don Jorge Granados, el gerente de logística, don Luis Porras, y mi persona, en compañía de personal de las 3 gerencias, fuimos a hacer un recorrido en el hospital psiquiátrico, en conjunto con la doctora Uribe, que es la directora del centro. Estamos analizando la posibilidad de utilizar las camas del hospital psiquiátrico, que tiene 550 camas, para utilizarlo en pacientes leves, que ya vayan egresándose, algo parecido a lo que estamos haciendo en el INS. Pacientes que requieren una cama, pero que no es una cama de complejidad alta, sino que es una cama en donde probablemente con oxígeno por nasocánula o con oxígeno por Venturi y el monitoreo a través de médicos y enfermeras capacitados, podamos ampliar la capacidad instalada de las camas en el país. Esta es una estrategia que estamos analizando, todavía no está en firme, pero sí quería que ustedes lo supieran, y le agradezco profundamente a la Dirección Médica y Administrativa del Hospital Psiquiátrico, quienes se han mostrado súper abiertos, súper colaboradores, en conjunto también con el personal del hospital. Da gusto, yo fui el martes que fui al hospital, da gusto ver la disposición del personal a ayudar, porque todos sabemos que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Y también recalcar que esto es una estrategia para fortalecer la capacidad hospitalaria, pero esta guerra se gana en los EVAIS, se gana en el primer nivel de atención, se gana cuando vamos y captamos los pacientes en la casa a través de los ATAPs, a través de los médicos generales que trabajan en los EVAIS, de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los EVAIS. Por eso es que estamos fortaleciendo también el personal en los EVAIS, sobre todo en la Central Norte, en la Central Sur, porque eso nos permite retomar la trazabilidad de las personas, de los pacientes positivos, y esto va a ir de la mano de una estrategia de fortalecimiento de la educación. Tenemos que recordarle a la población la importancia de lavarse las manos, del protocolo del estornudo, de mantener una distancia segura. Entonces hay que recalcar que la estrategia es mixta, que incluye fortalecimiento de los EVAIS, del primer nivel de atención y del nivel hospitalario. Y nuestra meta como institución es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, pero para eso necesitamos que nos ayuden a evitar las aglomeraciones sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Ruiz por este mensaje. Vamos a escuchar a continuación el mensaje de la doctora Angie Cervantes sobre las pruebas para detectar COVID-19 y en la capacidad actual. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes al señor ministro Daniel Salas, al doctor Mario Ruiz y a los presentes. La institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, desde que inició la pandemia, estableció una estrategia de fortalecimiento de los laboratorios clínicos. En este mes de julio, como todos hemos visto, el aumento de casos ha hecho que crezca la demanda de procesamiento de muestras COVID en todo el país. Nosotros tenemos el método diagnóstico recomendado por la OMS, como decía el doctor, que es la determinación de la presencia del ARN viral, y esto es una técnica de alta complejidad científica que se hace con diagnóstico molecular. Esto implica que tenemos que tener una elevada rigurosidad en todo el manejo de los equipos y de las muestras, y que la plataforma instalada que tenía la institución al momento del inicio de la pandemia estaba centralizada básicamente acá en el Valle Central. Las muestras llevan un proceso preanalítico que es importante y que lleva un tiempo determinado, y en este momento, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios se están recibiendo entre 800 y 1.100 muestras diarias de pacientes que son tanto sospechosos como de tamizajes que se están realizando en todo el territorio nacional. Como les comentaba el doctor Ruiz, en los meses anteriores podíamos procesar 2.000 muestras en una semana. Hoy en día estamos procesando esa misma cantidad de muestras en un día. Esto significa para los laboratorios clínicos que estaban trabajando 24 horas de manera incansable para atender la demanda, un aumento del 700% de la demanda. Estos son casos sospechosos y los tamizajes que se están realizando. Se han acumulado muestras en los laboratorios en estas últimas semanas, en las que hemos reaccionado proactivamente con medidas. No obstante, tenemos 4.523 muestras
por procesar en los laboratorios. De estas, 2.985 son de pacientes de tamizaje asintomáticos y 1.538 sospechosas. En los laboratorios clínicos se está haciendo la priorización de los pacientes urgentes, de las muestras de sospechosos, no siempre sin dejar de procesar los tamizajes y todas las muestras para que salgamos. Hemos tomado diferentes medidas. El tiempo de respuesta de los resultados puede ser para un paciente hospitalizado, una urgencia, tenemos pruebas que pueden estar en 45 minutos, tenemos plataformas que se llaman PCR cerrados que admiten solo el reactivo de esa casa comercial. Estas son las pruebas más rápidas que pueden estar en 1 hora, 45 minutos. Y tenemos el tiempo de respuesta para pacientes sospechosos, que son estas plataformas, pueden durar 5 o 6 horas en procesar una muestra, y los tiempos de respuesta para estos pacientes en promedio pueden ir de 24 a 72 horas. Hemos tenido diferentes dificultades en este último mes debido a la alta demanda y al trabajo incansable que han tenido los laboratorios. También la pandemia llega a los laboratorios clínicos y hemos tenido personal contagiado y personal contactos de positivos que han tenido que ser separados del trabajo. Hemos tenido fallos del equipo, como les contaba el doctor, los equipos trabajando con este alto volumen, 24 horas, han fallado en el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, el equipo de alto volumen que tenemos ha fallado ya 3 veces, anoche falló. Hemos tenido disminución del despacho de reactivos, que la caja se preparó con compras por más de 150,000 pruebas para atender la pandemia, pero como el doctor les mencionó, todos los países están buscando las mismas pruebas al mismo tiempo, y pues quienes tienen más dinero pueden tener más acceso a esto, y nosotros tenemos que ir a pelearnos con el resto del mundo para poder tener acceso a las pruebas. Hemos tenido también contaminación de los laboratorios clínicos que han demandado limpiezas profundas. Esto ha atrasado los laboratorios por este alto tráfico de muestras y de material genético. Están muy propensos estos laboratorios, que deben tener una limpieza muy estricta, han tenido contaminación. ¿Y qué hemos hecho? Las acciones tomadas para atenderlo de manera inmediata. El INCIENSA está apoyando con el procesamiento de 250 muestras a la Caja Costarricense de Seguro Social. El Hospital de las Mujeres se ha activado colaborando con 50 muestras, sin olvidar que el Hospital Nacional de Niños y Hospital México en promedio procesan 350 muestras al día cada uno, pero han aumentado esta producción para apoyar la producción en red de los laboratorios institucionales. Esta semana se recibieron 5.200 reactivos del equipo de alto volumen que tenemos en el Hospital San Juan de Dios para tener la demanda. Dentro de esta estrategia, nosotros nos hemos ido acoplando a los cambios del mercado y a las fases de la pandemia. Nosotros hemos instalado alrededor de 30 equipos de PCR cerrado en todo el país, en fronteras, en puertos y en diferentes áreas de salud y laboratorios, que pueden hacer de 1 a 4 pruebas por hora. No obstante, el despacho mundial de estos reactivos es muy limitado. El Hospital México y el de Niños colaboran con la producción en alto volumen y pues hacen uso de estas compras que hicimos por aproximadamente 150,000 pruebas. Para este próximo mes de agosto tenemos un plan muy fuerte de fortalecimiento de la capacidad diagnóstica. Tenemos un proyecto de regionalización que es apoyado también por la empresa privada para poner laboratorios de diagnóstico molecular en el Hospital Monseñor Sanabria, Enrique Baltodano, Tony Facio y Escalante Pradilla, con una respuesta muy comprometida de los directores de laboratorio de estos hospitales regionales y de la dirección médica de estos hospitales. Ellos se están preparando con las modificaciones de infraestructura requeridas y nosotros con todo el apoyo, con equipos, con capacitación que se requiere para el diagnóstico molecular. También se está trabajando para aumentar la capacidad del Hospital Calderón Guardia, del Hospital de las Mujeres, del Blanco Cervantes, e inclusive en el Hospital México, donde estamos prontos por instalar un equipo COVAS de alto volumen y también un equipo de extracción de ARN de alto volumen. Con estos cambios, en las próximas semanas tendremos un aumento de 2.500 pruebas más de capacidad diaria instalada. En este momento los laboratorios clínicos tienen una capacidad de 2.000 pruebas y en las próximas semanas todo este trabajo proactivo terminará aumentando la capacidad en aproximadamente 4.500 pruebas por día. Muchísimas gracias a la doctora Angie Cervantes.
Antes de pasar al periodo de consultas, el doctor Daniel Salas, ministro de Salud, nos tiene un mensaje adicional. Por favor, ministro. Sí, era con respecto a la aclaración del punto 1. En medio de una epidemia de las características del virus SARS-CoV-2 es hasta cierto punto esperable, usual dentro de la evolución, incluso lo habíamos indicado en algún momento, que se pueda confirmar por nexo epidemiológico. Eso es, en este caso, lo que estamos haciendo es, si por ejemplo una persona ya sale positiva en una prueba de laboratorio, ¿verdad?, en la que acaba de decir la doctora Cervantes, y la pareja de esa persona empieza con síntomas de tos, de fiebre, cuestión de 2, 3 días, 4 días después, entonces ya se considera positivo. Eso es justamente por la cercanía, por la convivencia, porque el cuadro clínico es totalmente compatible y es altísimamente probable que se trate justamente del SARS-CoV-2. Ahí es como casi que 98.5% probable que sea ese virus y no otro virus. Entonces, para fines prácticos, y como indico, eso es parte de las medidas que se toman dentro de una epidemia, no solamente por SARS-CoV-2, por otros virus, se toman esas medidas de confirmación por nexo. Como indicaba, solo lo haremos para el núcleo de convivencia, el núcleo cercano, donde todos los días hay un contacto, un compartir mucho más cercano. En esos casos es que se hace esta confirmación por relación de nexo epidemiológico, para aclarar que quede lo más, para toda la población, ¿verdad?, que no haya confusiones con respecto a esta medida. Muchas gracias, ministro Daniel Salas, por esa aclaración. De inmediato vamos a pasar entonces al periodo de consultas de los colegas que se encuentran aquí en Casa Presidencial. Don Edgar Fonseca, por favor, de Puro Periodismo, nos indica hacia quién va a ser dirigida su consulta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Cervantes, señor ministro, doctor Ruiz. Mis primeras consultas para doctor Salas. Cerramos una semana con bastantes protestas en las calles y esta mañana con un fuerte emplazamiento del sector comercial al gobierno para que se dé una inmediata reapertura de ese sector. Fuertes cuestionamientos a las pérdidas que están teniendo en estos momentos, no solo económicas, sino en materia de desempleo. ¿Cuál es su respuesta, señor ministro, ante lo que se plantea con tanta intensidad en estas horas por parte del sector comercial y que fue hecho concreto en un emplazamiento esta mañana? Consultas por parte de lectores en cuanto a la reapertura de aeropuertos. Cualquier persona que salga del país a partir del 1 de agosto, por razones personales o profesionales, y tenga que estar entrando y saliendo, se verá obligado a cumplir el protocolo epidemiológico que se anunció ayer acá, y en el tanto dure esta pandemia, doctor, se verán sometidos a periodos de cuarentena, de restricción, como los que han venido sumándose hasta estas alturas. Y también hay mucha queja por parte de consumidores que llegan a los supermercados y encuentran extensos sectores totalmente cubiertos que reclaman que no se puede comprar ni bombillos ni papel para escribir, para ponerle algunos de los ejemplos de los reclamos que están llegando de usuarios de supermercados. Consulta al doctor Ruiz. Usted acaba de hacer una exposición bastante amplia de la situación en diferentes hospitales del área metropolitana, incluso del caso de San Carlos, y la eventualidad de acudir al hospital psiquiátrico ante esta emergencia. Y hace aproximadamente 3 semanas usted lanzó una severa advertencia de los riesgos de saturación a los que se estaba alzando en este momento, doctor, esta semana, y con los picos que se han tenido de contagios y de muertes, de hospitalizaciones. ¿Cuál es ese riesgo, el nivel de ese riesgo a estas alturas desde lo que usted había anunciado hace 3 semanas? Eso sería. Muchas gracias a don Edgar Fonseca. Iniciamos con el ministro de Salud, don Daniel Salas, por favor. Sí, don Edgar, muchas gracias por sus preguntas. Recordemos que parte de los esfuerzos que se han estado haciendo en estos momentos era para ganar fuerza, para ganar organización en la parte de recuperación de la trazabilidad de los casos y la oportunidad en la
notificación de las órdenes sanitarias, y eso es porque, como decía el doctor Ruiz, se pueden hacer ajustes en los servicios de salud para ampliar la capacidad hospitalaria, pero eso no es eterno. O sea, esos ajustes son con un espacio limitado, con un rango limitado. Eso es como una banda elástica que usted la puede estirar, pero llega hasta cierto punto en que si usted la estira más ya no da, o se revienta o simplemente no da. Entonces, parte de lo que hablamos, la trazabilidad, la notificación oportuna, el seguimiento de los casos es sumamente importante para no llegar a ese punto en donde, como hemos indicado muchas veces, no es que solamente los pacientes por COVID no van a ser atendidos, son todos los pacientes graves que van a tener una dificultad o una imposibilidad más bien para ingresar a los servicios de cuidados intensivos. Entonces, en realidad el esfuerzo que hemos hecho va muy enfocado en lograr esa recuperación en todo lo que ha sido la readecuación en la distribución del personal de salud, todos los operativos de coordinación con la caja para ir al campo, para investigar, para recuperar esa trazabilidad. Nosotros estamos completamente conscientes de lo que ha significado esto para muchas personas desde el punto de vista de la afectación comercial, y créanos que eso, o sea, sabemos que eso tenemos que tratar también de recuperar el equilibrio más cercano posible entre lo que es vivir en medio de una situación sanitaria que nos tiene a todos al vilo, pero también que sabemos que la afectación comercial es algo delicado y que tenemos que lograr el equilibrio más cercano posible, la homeostasis, o sea, la posibilidad de que eso conviva de la forma más cercana. Y pues en realidad estas medidas se están revisando y sabemos que no es que podemos mantener el comercio cerrado indefinidamente. Estos son pulmones, son respiros que estamos dando para recuperar esa trazabilidad y para que no lleguemos a la lamentable colapso de los servicios de salud. Con respecto a lo que usted indicaba de la cuarentena por el asunto de los nacionales que vuelven, sigue efectivamente, para los nacionales aplicará una cuarentena en el momento que vuelvan a Costa Rica. Eso será pues obligatorio para todas las personas que regresen. Recordemos que los vuelos, incluso para lo que ha sido salir del país, no han estado prohibidos. O sea, simplemente lo que se ha prohibido es el ingreso de los turistas y de personas que eventualmente también tenían una situación de residencia que no fueran nacionales y que pues salieran después de Semana Santa. ¿Se acuerda que habíamos hecho esa indicación? Ahora, para los países en donde ya se permite que en los últimos 14 días, eso es importante aclararlo, lo que estamos aquí permitiendo es las personas que en los últimos 14 días hayan estado en los países que ya se indicaron, pueden volver. No es un asunto de nacionalidad, es un asunto de permanencia en los últimos 14 días, que es el periodo máximo de incubación, porque también eso es importante aclararlo. O sea, lo que nos interesa aquí es, en un lugar en donde tienen ya controlada la transmisión o hay un control pues mucho mayor, ahí pues obviamente puede ser una persona de cualquier nacionalidad, pero si ha permanecido en ese lugar, el riesgo es mucho menor. Entonces, para también aclarar ese punto. Y con respecto, recordemos que también tiene que haber igualdad en las situaciones de comercio, ¿verdad? Y que pues en realidad eso ha sido un asunto sobre todo de mantener las condiciones igualitarias, de que no puede ser que una tienda que venda electrodomésticos no puede abrir y que otra que tiene actividades mixtas sí pueda vender electrodomésticos. Más que todo ha sido un asunto en ese sentido, pero como indico, la idea también es tender hacia ese equilibrio lo más cercano posible a mantener las situaciones comerciales y la situación sanitaria, y esto ha sido un respiro para no llegar al colapso inminente, donde ya no es que se mueren gente por COVID-19 por no tener una unidad de cuidados intensivos, es que se muere un paciente diabético descompensado, un infartado masivo, una persona con un accidente de tránsito grave, todas las condiciones que el doctor Mario Ruiz muy bien atendía, ¿verdad?, durante sus guardias y sus actividades, ¿verdad?, y que al final terminaban en una unidad de cuidados intensivos. Imagínense qué es decirle a la gente, no hay, se le puede operar, pero no hay cuidados intensivos. O sea, si la cirugía no es, ¿verdad?, efectiva y ocupa recuperación en cuidados intensivos, no hay. Y eso aplica para toda la población, ¿verdad?, no solamente para los COVID positivos. Muchas gracias, doctor Salas. Señor Mario Ruiz, doctor. Sí, por favor. Don Edgar, el asunto con esta enfermedad es que es muy contagiosa. Y entonces es tan contagiosa que la posibilidad de que se enferme mucha gente al mismo tiempo es muy viable. Y de hecho eso es lo que pasa. Cuando hay alguien que está positivo o que está enfermo, entonces termina enfermando a toda su familia, a sus amigos, a todas las personas con las que estuvo en contacto o en el trabajo. Los hospitales tienen una capacidad de camas limitada.
que nosotros la hemos tratado de ir ampliando lo más que se puede, porque esta enfermedad, aparte de que es muy contagiosa, en un porcentaje de la población que es enferma, que aquí en Costa Rica por dicha es de un 6% más o menos, en otros países, aquí de 100 que se enferman, 6 van a ocupar una cama de hospital, pero hay otros países donde se ha dado que hasta un 20% ocupan cama, y eso es porque todavía no ha afectado aquí a la población adulta mayor o la población con más factores de riesgo. Lo que pasa es que entonces tanta gente se enferma al mismo tiempo que por más camas que se pongan y por más personal que se contraten, de repente ya llega un momento en que no hay cama, o si hay cama no hay oxígeno, o si hay oxígeno no hay personal capacitado para atender a ese paciente, o no hay ventiladores, o no hay equipo de protección para poder atender los pacientes. El riesgo es alto de que eso pase. Es una pandemia, esto está pasando en todo el mundo. Más bien, si nos comparamos con otros países, aquí no ha pasado, gracias a Dios, no ha pasado lo que podría pasar, porque la estrategia se ha basado en proteger a los hospitales pequeños, y los hospitales pequeños son los que están en zonas alejadas. Proteger al Hospital de los Chiles, cada vez que hay un paciente positivo en los Chiles, se saca, sea por tierra, mar o aire, a través del Grupo Prime y se interna en un hospital nacional. Cada vez que hay pacientes en Liberia, en San Carlos, en Upala, en Ciudad Cortés, en cualquiera de esos lugares, se sacan inmediatamente para tratar de que no contagien a más pacientes o que no contagien al personal y que reciban la mejor atención posible. Pero tenemos una capacidad limitada. El riesgo es alto, ha disminuido un poco con las medidas que se han tomado, en eso hay que ser muy claros, las medidas han sido efectivas y se nota en que si antes nosotros esperábamos hasta 2.800 pacientes de aquí a agosto, el número que se espera ha sido menos, pero siempre es más de la capacidad que tenemos. Entonces, por eso tenemos que ir gestionándolo. Y de ahí la importancia de seguir las medidas de protección, porque tenemos que llegar a esto no se trata de si es la salud contra la economía, todo lo contrario, tienen que ir de la mano. Y para eso tenemos que aprender a convivir con el virus hasta que llegue la vacuna. ¿Cómo convivimos? Usando mascarillas, usando caretas, lavándonos las manos, asegurándonos de que cuando nos vamos a atender a algún lugar, a cortar el pelo o a alguna actividad, que las personas que están atendiendo usen las medidas de protección y entonces así todos vamos a estar un poco más seguros, pero el riesgo sigue siendo alto. Doctor, una consulta adicional. De las proyecciones modificadas que ustedes hicieron hace un par de semanas en razón de la evolución de estos contagios, a este momento y a una semana final de julio, ¿ustedes están conforme esas proyecciones o creen que se pueden incrementar los números en el lapso de los próximos 15 días de esas proyecciones modificadas? Muchas gracias, don Edgar. Doctor. Las proyecciones las maneja mejor el señor ministro de Salud, que él es el experto en eso. Yo soy experto en hacer camas, en gestionar el personal de salud, y tal vez el señor ministro pueda responder esa parte. Yo creo que cualquier esfuerzo es válido y que cualquier esfuerzo vale la pena, porque con una vida que salvemos ya valió la pena todo lo que estamos haciendo. Entonces se la dejo al señor ministro. Ministro Daniel Salas. Así es, como hemos indicado, todos los fallecimientos relacionados con COVID-19, cada uno de ellos, no podemos pensar en que son solamente cifras y que hoy vamos a ver cuántos muertos hay hoy. No es así. O sea, lo que yo quiero aquí es que tenemos que ser muy humanos y entender que hay familias enteras, que hay personas que están sufriendo, que son historias reales de gente que incluso estuvo viendo esto al inicio en marzo y no pensaron que iban a estar sufriendo en este momento lo que están sufriendo. Entonces, para que también seamos muy sensibles a este tema de los fallecimientos y que tenemos que siempre, todo fallecimiento es una situación de mucha tristeza y que todos yo siento que tenemos que tener esa empatía. Y con respecto a las proyecciones se pueden estar actualizando prácticamente todos los días. Con los parámetros uno puede tomar diferentes presunciones o criterios para hacerlo. Sabemos que hay criterios que ya son fijos, otros pues pueden cambiar de acuerdo a cómo veamos el comportamiento en la población, a las medidas que se están tomando. Y eso es parte también de lo que nos hemos propuesto, de estar actualizando esas proyecciones con cierta periodicidad y llevarlas acá a la conferencia, traerlas para la conferencia de prensa y estar hablando sobre ello. Yo pienso que esto es muy variable, como hablábamos, si logramos recuperar un porcentaje importante de trazabilidad, de notificación oportuna, ahora el apoyo que nos va a dar ya la caja, que es importantísimo en la parte de toma de muestra, de notificación de orden sanitaria, todo eso va a ayudar muchísimo a que podamos no
sobrepasar las proyecciones en los escenarios más, digamos, que nos pintan un escenario más feo, ¿verdad? más grave para el sistema de salud. Entonces, yo pienso que eso es parte también de que todos, cuando ya podamos incluso retomar algunas actividades comerciales que han estado en este momento suspendidas, que se retomen con todo el cuidado posible, con toda la rigurosidad en la aplicación de los protocolos, que la gente siga haciendo caso de que en realidad ahorita salir de la casa no es lo más recomendable, si hay que hacerlo, pues se hace, pero siempre tratar, especialmente para las personas con factores de riesgo, que tienen que mantenerse aún más, la protección a los adultos mayores, todo eso va a influir muchísimo en ese asunto de las proyecciones. Es una reacción de comportamiento y de seguimiento de las medidas por parte de toda la población. Si vemos que hay muchas fiestas, muchas transgresiones de burbujas sociales, pues obviamente los escenarios incluso se pueden sobrepasar en sus proyecciones más feas, ¿verdad? Muchas gracias al doctor Daniel Salas, muchísimas gracias a don Edgar. Continuamos con el periodo de consultas presenciales. A continuación, el colega Sebastián Rodríguez del medio digital ameliarueda.com nos hace su consulta. Sebastián, ¿a quién va dirigida su consulta, por favor? Sí, buenas tardes. Para el ministro Salas, bueno, yo tengo varias consultas. La primera sería si nos puede explicar un poco la razón de ese cambio en la definición de caso, si tiene que ver con ahorrar pruebas o con las cuarentenas o un poco las razones. También quería ver si nos puede explicar un poco sobre la lista de países que se seleccionan, digamos, que para permitir la entrada, un poco cada cuánto se va a estar revisando, qué parámetros específicos se toman en cuenta para evaluar a cada país. También quería preguntarle, solo para aclarar, porque de la pregunta anterior tal vez no nos quedó demasiado claro, los ticos que entren a Costa Rica tendrían que hacer prueba o no, y si, bueno, tendrían que cumplir la cuarentena. Para el doctor Mario Ruiz también tenía una consulta. Nosotros le habíamos consultado al señor Macaya sobre la posibilidad de realizar pruebas antes de las cirugías. Nos dijo que lo iba a estar llevando un poco a la gerencia médica, entonces quería conocer, bueno, si efectivamente se va a estar realizando esto. Y para la doctora Cervantes también nos gustaría entender un poco qué significa que falle tanto el equipo del San Juan de Dios, qué mantenimiento se le da y un poco cuál es la posibilidad de que falle. Y si es fácil conseguir más de este equipo, en caso de que... Muchas gracias, colega Sebastián. Doctor Daniel Salas, iniciamos con usted, por favor. Sí, muchas gracias, señora, por las preguntas con respecto a la razón del cambio en la definición del nexo para las personas convivientes en un núcleo cercano. Esto más que todo es tenemos que tratar de hacer una economía y una eficiencia al máximo posible de todos los recursos. Como hemos indicado, ustedes ven lo que hemos tenido con las muestras, lo que hemos tenido con órdenes sanitarias, con la trazabilidad de los contactos, y ya dijimos que si es casi que un 100% probable que una persona que convive con otra todos los días, que si tiene síntomas de ese virus, es un asunto más de practicidad y de encontrar la mayor eficacia, eficiencia en lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos. Y es, como le digo, normal dentro del avance de una epidemia. Ustedes lo pueden revisar en las documentaciones que se han dado a lo largo del tiempo. Es parte de la evolución natural cuando ya hay muchos casos y que empieza a haber todo este asunto del reto logístico de manejo de todo lo que estamos haciendo. Con respecto a la lista de países que se permite el ingreso, sí se revisa cada 15 días y sobre todo se toma en cuenta que tengan incidencias acumuladas o digamos la cantidad de casos por población que estén en cifras pues bastante controladas. Los países que se han permitido en este momento tienen cifras que no pasan los 20 casos por 100.000 habitantes, por ejemplo. Ya situaciones de países que tienen 100 y resto, ¿verdad? 200 por 100.000, ya es un asunto que nos preocupa y que pues obviamente no estaríamos dejando ese ingreso. Y con respecto a los que regresen, que sean costarricenses, no tienen que hacerse prueba, pero sí tienen que cumplir con el periodo de cuarentena, tomando en cuenta que ellos eventualmente pues ya vendrían para reincorporarse, ¿verdad? Y eventualmente en su trabajo o en diferentes actividades, y que pues ahí también queremos salvaguardar ese punto. Muchas gracias al doctor Daniel Salas. Doctor Mario Ruiz, por favor. Recordemos que el hacer una prueba y que esa prueba esté negativa no asegura que usted no esté enfermo, y que esté positiva no asegura que usted no esté enfermo. Tienen un rango ahí de sensibilidad, hay un periodo de ventana que es muy importante. De hecho, si uno está sin síntomas,
y tiene ciertos días, puede que la prueba no le dé un resultado fidedigno. Entonces, el hacerle prueba a todos los pacientes que se van a operar no le va a asegurar al personal de sala de operaciones o al personal quirúrgico que ese paciente no tenga COVID. Cuando uno opera a un paciente, uno está en un riesgo inherente, como cirujano y como personal de enfermería, todos tienen un riesgo con cualquier paciente. Uno no puede saber cuál paciente tiene COVID, cuál paciente tiene hepatitis, cuál paciente tiene enfermedades contagiosas, y uno como cirujano trata de protegerse lo más posible durante la cirugía, antes y después de la cirugía, utilizando la mejor técnica quirúrgica posible. En zonas donde hay una tasa de contagio muy alta, donde hay transmisión comunitaria, uno debería asumir que todo paciente que llegue a consultar es muy probable, o no muy probable, pero uno debería asumir como que todo paciente podría ser candidato a ser positivo por COVID. Es parte de lo que uno aprende cuando está en la residencia, de que siempre hay que protegerse, siempre. No en una pandemia, no es porque haya una pandemia que uno va a operar utilizando la mascarilla o la careta. Hay pacientes donde hay más sospechas, porque entonces usted sabe que hay un nexo epidemiológico. Nexo quiere decir que alguien de la familia tenía COVID. Y entonces esa persona, si la persona viene y le dice al cirujano o al personal de enfermería, vea, mi papá o mis hermanos tienen COVID, entonces hay que tomar más cuidados con ese paciente. Por eso es tan importante que la población nos diga. Nos ha pasado mucho con embarazadas que no dicen que algún familiar tenía COVID. Hay pacientes en los que no se puede esperar para hacer la cirugía. Hay cirugías de todo tipo, hay cirugías selectivas, programadas, que en estos momentos las hemos disminuido al mínimo. Solo se están haciendo cirugías electivas, urgentes, a criterio de las jefaturas de servicio. Hay cirugías de cáncer que no se pueden parar, en donde uno trata de valorar el riesgo, porque si el paciente tiene COVID y además tiene cáncer, el operarlo es un riesgo, entonces uno trata de ver el nexo. Y hay cirugías, por ejemplo, de apuñaleados, baleados, o úlceras perforadas, o fracturas expuestas, o accidentes de tránsito, que no se pueden esperar. Entonces, en esas cirugías lo ideal es que todo el personal de salud se proteja lo más posible, tanto el anestesiólogo como las enfermeras, los instrumentistas o las instrumentistas, el personal circulante, el personal de recuperación. Entonces, aquí se trata de protegernos entre todos. En algunos centros, debido, por ejemplo, en el San Juan de Dios, en el momento que se dio el brote en sala de operaciones, la dirección del centro tomó la decisión de tratar de hacerle las pruebas a todos los pacientes que estaban pendientes de operarse y también al personal de sala, y eso permitió controlar ese brote. Pero en una zona, por ejemplo, no sé, que esté tranquila en estos momentos, por ejemplo Cartago, donde en estos momentos no hay transmisión comunitaria, el hacer esa cantidad de pruebas probablemente no traería un beneficio, porque habría muchas pruebas negativas. Entonces hay que siempre, cada caso hay que analizarlo individualmente para poder tomar una decisión correcta. Muchas gracias. A continuación escuchamos a la doctora Angie Cervantes, por favor. Sí, muchas gracias. Es un poco difícil decirte cuál es la probabilidad del equipo falle. O sea, normalmente los equipos analizadores tienen muy buen rendimiento. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que tenemos un volumen muy alto. El equipo no para en 24 horas, los 7 días de la semana. Y realmente esto hace que cualquier cosa pueda pasar. Ayer, por ejemplo, tuvimos un problema con un brazo mecánico. ¿Qué tenemos de ventaja? Que tenemos un proveedor que reacciona inmediatamente, o sea, ellos están en muy poco tiempo en el hospital y han estado absolutamente comprometidos con esto, o sea, todas las casas comerciales que proveen a la institución, los funcionarios y todos están absolutamente comprometidos, entonces sabemos que los fallos pueden ser de horas, no obstante, los fallos son bastantes muestras por la capacidad que tiene este equipo, es el único que tenemos en el país en este momento, pero ya este mes, desde el mes de marzo, nosotros solicitamos un segundo equipo de estos, que como es un poco complicado en el mercado conseguir los equipos analizadores, está llegando ahora en el mes de agosto, se va a instalar en el Hospital México, donde ya se hizo una remodelación de infraestructura, porque es un equipo muy grande que ocupa casi un cuarto completo. Entonces, estas son las medidas que hemos tomado, ¿verdad? Tenemos un segundo equipo ya por instalar de este mismo, para que también sirva como backup de esta misma tecnología. El doctor Mario Ruiz va a complementar. Quiero agregar a lo que está diciendo la doctora Cervantes, que nosotros estas pruebas las compramos y las pagamos
conforme vamos haciendo pruebas, se las pagamos a la empresa comercial. Y el equipo es la misma empresa la que llega a arreglarlo inmediatamente cada vez que falla. En estos momentos estamos en una negociación con esta empresa porque nos dijeron que nos iban a bajar la cuota de cantidad de pruebas que nos mandan al país. Entonces, a través de la presidencia ejecutiva, de la gerencia médica y de la gerencia de logística, hemos contactado al gerente de Latinoamérica y el Caribe de esta empresa para pedirles que nos mantengan las condiciones iniciales, porque esas pruebas las necesita el país y las necesitamos todos para poder diagnosticar cuando una persona es positiva o no. Entonces, estamos en ese proceso de negociación también. ¿Cuál sería la razón para que...? Me imagino, porque ahí sería especular, okay, que ellos tienen que distribuir pruebas a todo el mundo. Pero nosotros también somos parte de ese mercado y estamos pidiendo que se mantengan las condiciones iniciales. Muchísimas gracias, Sebastián. Para concluir el periodo de consultas presenciales, a continuación escucharemos la consulta del colega Richard Blaser del periódico La República. Richard, tal vez si nos indicas hacia quién va dirigida tu consulta, por favor. Buenas tardes. Quizás la pregunta la haría hacia el ministro Salas y al señor Cervantes. Bueno, los números que tenemos aquí los hemos sacado del reporte epidemiológico que se publica en el Ministerio de Salud en su página de Facebook. Por ejemplo, del miércoles al jueves hubo un incremento en muestras totales de 1.978, de las cuales 768 fueron positivas, lo cual da un porcentaje positivo de aproximadamente 39%. En general hemos visto porcentajes muy altos de lo que son los positivos, y de acuerdo a la OMS esa tasa debería rondar entre el 3 y el 12%. Dice que países que tengan porcentajes muy altos puede ser que no están haciendo pruebas suficientes, y por otro lado que el número real de infecciones sea mucho mayor. Otra consulta que le habíamos hecho al Ministerio de Salud el domingo, nos dijeron que hay 23.000 pruebas restantes entre la caja e Inciencia. Entonces, bueno, restando los números de esta semana, estamos hablando de unas 15.000, 16.000 pruebas que quedan, lo cual a este ritmo podría ser entre 10 a 12 días. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué está tan alto este porcentaje? ¿Por qué no estamos aumentando la cantidad de pruebas para reducir la tasa a llegar a ese 3 a 12% que recomienda la OMS? Y por otro lado, ¿qué va a pasar cuando se nos acaban estas 23.000 pruebas? Sé que nos están mencionando sobre nuevas pruebas que están comprando, pero ¿cómo está este tema? ¿Cuándo vienen? ¿Y en cuántas cantidades? Muchas gracias, Richard. Doctor Daniel Salas. Sí, tal vez para explicarle lo que la OMS dice de que tienen que estar entre un porcentaje y otro porcentaje, pues eso es variable en medio de una pandemia, no podemos esperar a que ese porcentaje sea estático. Y obviamente ya hemos dicho que tenemos transmisión comunitaria en partes de la GAM, que eso faculta que tengamos, eso que usted indica se llama índice de positividad, de la cantidad de las pruebas que se están tomando, cuántas salen positivas. Y sabíamos que en algún momento pues podíamos tener eso y que concuerda justamente con el escenario de transmisión comunitaria en ciertos lugares de la GAM. Entonces, pues claro que es parte de retomar la trazabilidad y la notificación oportuna, nos ayuda muchísimo a bajar ese porcentaje y es parte de lo que hemos estado haciendo con reorganización de los servicios, con fortalecimiento con traslado de personal de nivel central a los niveles locales por parte del Ministerio de Salud, también desde atención primaria, que la Caja ha estado reforzando todo lo que es los operativos y la búsqueda de contactos y todo eso, por ejemplo, la notificación desde la toma de muestra de la orden sanitaria. Es parte de todo lo que hemos estado haciendo. ¿Para qué? Para tratar de disminuir ese porcentaje. No necesariamente por aumentar la cantidad de muestras, ese porcentaje disminuye. Eso corresponde mucho a la transmisión que existe en ese país. Con respecto al número de pruebas y la suficiencia que tenemos como país, pues yo tal vez sí le dejaría la palabra, no sé, a la doctora Cervantes para que pueda referirse al tema, porque justamente ese es el punto de coordinación de ella a nivel nacional. Sí. Por parte de la Caja. Sí, correcto. Quizás para aclarar, cuando nosotros nos preguntan la cantidad de pruebas disponibles, damos la cantidad de pruebas que tenemos en laboratorios para esa semana. ¿Okay? Y algo que tenemos que tener claro, las compras son mucho mayores. Por ejemplo, la compra que hicimos para este equipo de alto volumen fue de 100.000 pruebas, solo hemos gastado 35.000.
Tenemos 65,000 más de la compra disponibles, pero las casas comerciales no entregan las 65,000 porque van produciendo y conforme van produciendo las reparten y la distribuyen en los países. Entonces, nosotros no solo compramos a una casa comercial, compramos todas las casas comerciales que la institución tenía, compramos 4 casas comerciales diferentes para tener todas las opciones abiertas. Calculamos la compra según la capacidad de los equipos, entonces para los equipos de mayor capacidad obviamente compramos más cantidad de pruebas, para eso compramos 100,000. Entonces, este es el que vamos a gestionar, que nos den de esas 65,000 que ya compramos, que no nos den una cuota pequeña, sino que nos aumenten la cuota semanal. Tenemos ya compras, ahorita nos acaban de aprobar una compra que va a ser una donación que posiblemente va a ser anunciada de 50,000 pruebas más de la tecnología de PCR abierto que nosotros estamos trabajando desde la primera prueba diagnóstica que hicimos, lo hicimos sobre esa plataforma, ¿verdad? Las plataformas que son más complejas son las de PCR cerrado, que eso les explicaba, que es que solo esa marca se puede usar para ese equipo, no se le puede comprar a nadie más. Casi todas esas son producidas en los Estados Unidos y realmente conseguir pruebas de Estados Unidos ha sido muy complejo. La casa comercial que en este momento nos está dando las pruebas, la mayor cantidad de ellas, tiene su casa matriz en Corea del Sur y realmente ellos nos garantizan 50,000 pruebas semanales. A ellos les estamos comprando y realmente nos asegura desde casa matriz que tengamos siempre pruebas. Entonces, cuando reportamos lo que estamos usando que alcanza para esa semana y después si tenemos, ellos siguen y hacen todas las entregas semanales, pero realmente sí las compras ascienden en este momento de disponibles a 100,000 pruebas aproximadamente. Muchísimas gracias, Richard. Bueno, permiso, pero para darle seguimiento a esta misma pregunta, ¿ustedes dirían, considerando la tasa de positivos, que está aceptable las 2,000, 1,500 pruebas que se están haciendo diariamente o que ese número debería subir, pero considerando las limitaciones del equipo y de las pruebas, no se puede? Gracias, Richard. Sí, correcto. De hecho, antes la exposición que les hice del aumento de capacidad, ¿verdad?, que esperamos tener en unas semanas, 2 semanas, 3 semanas, vamos a ir aumentando la capacidad y podemos ver los efectos de aumentar la cantidad de pruebas, ¿verdad? Por el momento, nosotros estamos pues priorizando las muestras de sospechosos y podría ser que esto tenga algún efecto, ¿verdad?, sobre la positividad, pero conforme vayamos aumentando la capacidad, vamos a ir viendo cómo eso puede empezar a variar. Claro, digamos más o menos cuál sería la meta de pruebas diarias. Sí, ahorita tenemos 2,000 pruebas, ahorita vamos a llegar en estas 3 semanas y la proyección es hacer 4,500 pruebas al día, que sería más del doble. Esto pensando en que esta es la capacidad institucional caja, ¿verdad? No estamos contando la capacidad de los hospitales privados, ni inclusive las 250 pruebas que nos procesa Inciensa, que son muestras caja, ¿verdad? Entonces nosotros de muestras caja procesamos 2,250, tomando en cuenta que el Inciensa apoya con el procesamiento de muestras institucionales. Gracias, Richard. Vamos a proceder a continuación a leer las consultas que nos llegan de los medios regionales. Doctor Salas, ambas son para usted. El periódico El Coronadeño nos consulta: ¿hay algún caso en nuestro país de una persona que se haya contagiado, se haya curado y luego volvió a contagiarse? Sí, hemos tenido algunos casos en investigación, ninguno se ha confirmado que existe una reinfección positiva. Como indico, pues es a veces usual que una persona persista con los análisis de laboratorio por PCR que pueden estar alternando entre positivo y negativo por incluso 1 mes, 2 meses, un poco más. Eso es parte del por qué también estar haciendo pruebas para dar de alta no es lo más indicado. Entonces, hay muchos asuntos que se pueden contemplar a la hora de que una persona puede eventualmente tener síntomas o tal vez que redujo su cuadro, pero no superó del todo la infección, pudo haber tenido un repunte de la infección, pero en realidad hay varios casos que se han estado investigando, ninguno se ha confirmado que haya sido una reinfección como tal. Muchas gracias, doctor. La siguiente también para usted. Mundo Villa Colón consulta: tanto la línea 1322 como el 911 dan un servicio muy ineficiente, denuncia, ya que la gente llama y no contesta. ¿Qué alternativa se propone para poner denuncias? Bueno, nosotros estamos trabajando siempre fortaleciendo el servicio del 1322, que tiene en realidad 20 funcionarios
fijos y tenemos 5 voluntarios. Se han estado, esos 5 voluntarios se agregaron hace poco, y la idea también es pues tratar de que sea lo más eficiente posible. Sabemos que pues por la alta demanda, en medio de un escenario como el que tenemos, pues también han habido, como ustedes lo ven, retrasos y colapsos en diferentes áreas, pero siempre lo que buscamos es que sea a través del 1322 del sistema de 911, el sistema de ¿cómo se llama?, notificaciones de emergencia, que se puedan manejar todos los casos que se puedan dar por COVID-19. Bien, muchísimas gracias. De esta manera estamos dando por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, al señor Mario Ruiz, doctor, gracias a usted, y a la señora doctora Angie Cervantes por acompañarnos, a los colegas que nos acompañaron presencialmente y a quienes nos siguieron por los diversos medios de comunicación. Muy buenas tardes.